me dices. Hola, ¿qué tal? Donde quiera que estén, aquí aprovechando este avivamiento de la reflexión de qué hacemos los profesores y las profesoras en el aula jurídica, en la física y en la extendida. Estamos con un gusto y un placer. Por fin, en mi tercer intento, pude conseguir a Isabela Fadul de Oliveira, porque la vengo buscando desde hace 7 congresos, hasta que por fin pude tener el gusto de tenerla con nosotros. Es realmente un privilegio. Quiero decir que me siento muy identificada con sus pesquisas, con sus búsquedas, con su latir, con su compromiso docente y sobre todo con la forma como se acompaña siempre de sus estudiantes, dándoles incluso la categoría de colegas y dándoles ese poder, ese cariño, esa atención, que yo digo que realmente tenemos un enemigo común potente que es el tiempo. Así que el tiempo dedicado a alguien es realmente un recurso de amor, un recurso generoso. Así que Isabel, Isabela, vamos a iniciar contigo. A ver si nos quieres contar un poco ese lugarcito donde naces y qué año empiezas con tu docencia, qué te motiva. ¿Fue algo en particular o es un proceso más amplio a mantenerte en la docencia? ¿Cuándo empiezas? ¿Dónde es ese lugarcito en el que empiezas? ¿Cuál es ese contexto? ¿Es en el mar, en la montaña? Muy importante. ¿Y qué te motiva a estar en esa docencia? ¿No? Son preguntas muy interesantes y que nos tocan profundamente. Bueno, un saludo a todos, un placer inmenso, ¿no? Estar acá hablando contigo. Y bueno, hablemos del tiempo, porque hace mucho tiempo que empecé con la docencia. Y yo creo que este siempre fue una posibilidad en mi vida, porque cuando me pienso muy chica, ¿no? Siempre me vía como docente, no sé por qué, pero esta cosa del lápiz, ¿no? De los papeles, todo esto siempre me sedució muchísimo. Oh, bueno, y también el espacio de la escuela, mesmo la secundaria, siempre fue un espacio muy interesante. Yo estudié en un colegio jesuita. Sí, entonces una educación muy humanista, ¿viste? Con muchos problemas también de la autoridad y todo esto, pero con una posibilidad de construcción del afecto. Y yo tuve así como profesores muy, muy, muy importantes, que todo el tiempo yo estaba un poco así como me viendo también en ellos como ejemplos. Yo creo que eso también está ahí cuando miro para atrás. Bueno, pero la docencia como una profesión, esto es, ¿no? Una otra cosa. Y ahí eso se sucedió de verdad con los estudios en el derecho, ¿no? Pero no en el grado, pero en el posgrado. Entonces, yo creo que no fue durante la formación jurídica del grado, de la graduación, como decimos en Brasil, ¿no? Yo soy brasileña, yo soy profesora en una facultad de Derecho en el estado de Bahía, que es el nordeste de Brasil. Entonces, es ahí que... El cuernito. Exacto, bien ahí con las playas, pero también con las montañas. Si salimos un poco, hay montañas, hay de todo en Bahía. Bueno, y ahí, ¿no? Hice mi grado, todo de Derecho, y es en este mismo lugar que doy clases. Así que me formé en esta facultad de Derecho, la Universidad Federal de Bahía, y hoy doy clases ahí, ¿no? Y eso es algo interesante, pero bueno, no fue durante mi formación de grado que vislumbré. Eu creio que aí foi muito mais por uma falta de opção, porque quando eu pensava na advocacia, não? La magistratura, el judiciário, el poder judiciário, porque o curso de direito abre muitas possibilidades, não? É verdade, de profissão, de atuação, mas não me via em nenhuma destas. Bueno, e também, al final, al término del curso de Derecho, yo había haciendo una evaluación que mi curso no estaba muy bien y que yo necesitaba continuar estudiando. Así que logré una beca,
se dice isso? Uma Sí, bolsa de estudo, sí. uma beca em uma universidade muito importante de Brasil, que é a USP, a Universidade de São Paulo, e aí me fui a continuar estudando e a fazer a maestria. Sim, a maestria em Direito Laboral. Aí, durante a maestria, foi que eu tive a oportunidade de dar classes. Era um programa de Especial. estímulo, não, à docência. E eu digo, bueno, vou experimentar, né? Quizás este é meu lugar. E assim foi. Bueno, eu creio que aí, não, neste momento, eu me vi como professora, docente, e a possibilidade da docência como uma profissão. E hoje eu sou docente em tempo integral, com dedicação exclusiva à la Universidade Federal de Bahia. Qué maravilla. Estamos con una profesora de tiempo completo, una Completo. profesora de carrera Exato. formada, con un péndulo, un avance, pero fíjense bien, con un hambre de saber. Dice, no me bastaba lo que aprendí en la licenciatura y necesitaba yo seguir más, quería saber más, y seguro que incursionaste también en otras disciplinas, en la sociología, y te comiste 50 libros de cada cosa, estoy segura. Bueno, tú tienes un trabajo muy interesante, Isabela, que se vincula en el corazón de mucho del trabajo que estamos haciendo en este seminario constructivista, que tiene que ver con el aprendizaje jurídico activo. Y lo que estamos tratando de hacer es co-construir, no una epistemología del aprendizaje jurídico activo, porque si bien habrá algunos principios, habrá algunas guías, ciertamente el aprendizaje jurídico activo depende pues de muchas cuestiones, del modelo institucional, de los recursos que tienes, del grupo mismo, pero sí quisiéramos saber en esta primera etapa, ¿cómo lo aplicas en el aula? Porque me encantó, me emocionó ver que hablabas de las visitas guiadas. Yo empecé en mi práctica docente, cuando regresé de un viaje largo por ciertas partes del mundo, en el 2000 a hacer visitas guiadas. Iba yo al Instituto de Geografía, a una hemeroteca, y vi que tú estás trabajando este tema. Entonces, ¿nos podrías compartir, Isabela, cómo caracterizas, cómo construyes tú la noción de aprendizaje jurídico activo en tu práctica, a lo mejor en tu materia espectacular que es derecho laboral, pero como tú quieras compartirnos? Bien, a ver, bueno, yo creo que el punto de partida cuando estoy en la clase, para mí, ¿no? Es establecer este diálogo. Entonces siempre, el primer día, siempre es quién son ustedes, quién son cada uno que está ahí, ¿no? Entonces siempre empezamos con una presentación, ¿no?, mutua de los estudiantes, del profe, para hacer un contrato, ¿no?, pedagógico, todo esto, pero siempre este es el punto de partida, porque cada clase es una clase, es un perfil distinto, ¿sí? Entonces, esto yo creo que ya abre como una ventana, Sí. una puerta, ¿no?, para esta relación un poco más horizontal y de como curiosidad, ¿no? Que ellos tengan como curiosidad, ¿no?, por la docente, qué sé yo, y yo por él. Pero hay gente que dice que esto no se puede hacer en las instituciones masificadas. Así. Hay gente que dice, no, es que con 50, con 100, eso no se puede hacer. Es difícil, pero empezamos con un par de ellos y después un poco más y así vamos, porque ahí ya abrimos un poco, ¿no? Lo que tienes que hacer es querer hacerlo. Claro, porque si partimos de como si fueran un bloque, ¿no? Ahí no hay una pared, ahí no hay. Bueno, entonces yo creo que este es el primer punto. Las clases, las aulas, las clases dialogadas, como se dice ahí. Dialogicidad, y diríamos polidialogicidad, porque Bueno, son en muchos niveles, ¿no? yo Los creo que diálogos. después empezar con los problemas que ellos traen. Isso também me parece interessante. Estas classes, a partir de uma pergunta, não, de um problema, que sejam de preferência planteados por eles. Não? Isso me parece também interessante. Pero há várias possibilidades. Hablamos um pouco antes sobre este tema del cine, de los filmes,
En nuestra universidad tenemos la posibilidad de tener adentro del espacio universitario un cine. Mira, y hace tiempo que hacemos como o que chamamos de clases abertas o aula aberta, ¿no? Con convidados de los estudiantes para ver una película. Así juntamos clases, juntamos los docentes, convidamos a alguien a hacer una discusión, ¿no? Sobre una película que habla de trabajo. Por ejemplo, esto está Germinal. por ejemplo, Germinal. y tantos, pero hay un montón, hay un montón. Después podremos practicar esto porque hay una relación. Y esto estaría muy bien para después también, ¿no? Hacer como encuentros para hablar sobre películas. Y en este tema de trabajo, puedes contar conmigo que estamos juntas. Bueno, esto funciona muy bien, ¿sí? Porque es otro espacio. El espacio del cine demanda concentración, está ahí. Estás a oscuras, pero está la pantalla grande. Exacto. Eso está. Ahora me recuerdo que la primera ponencia que hice acá en el Congreso de la UNAM fue justo un relato de experiencia de esta actividad, ¿no? Dentro del cine, todo esto. Bueno, esto es una cosa interesante. Las visitas guiadas me parece también una oportunidad de estar en otros lugares, ¿no? Hablar con otras y otros conocer sujetos. Otras metodologías de observación, de análisis también. Exacto, porque somos provocadas por esos espacios. Entonces, el espacio de la empresa, si estamos hablando de derecho laboral, y el espacio de la escuela, si estamos hablando de derecho educacional, que son mis dos áreas de actuación, yo creo que está muy interesante. Ir, está ahí, ¿no? Afuera de las paredes, de la clase, y en el espacio que es real. Eso me gustó mucho, el aula alternativa, no el aula dentro de cuatro paredes, sino el aula en el cine, el aula en las islas, el aula en el museo, el aula en donde tú estés con una polidialogicidad con los estudiantes. Entonces, es esto, el ambiente virtual es interesante, ¿no? Es nuevo, es una novedad, mil posibilidades, pero también el presencial, ¿no? Afuera de la clase siempre fue un espacio muy, muy interesante. Permíteme poner un poquito una pica, porque dices la clase abierta. Fíjate que la clase abierta, además, ayuda un poco a mitigar ciertos egos, porque al saber que cualquier persona puede estar allí, te hace sacar lo mejor de ti o proponer lo mejor de ti. Creo que la clase abierta es un gran recurso, sobre todo en materia jurídica. ¿Qué opinas? Claro, ¿Qué más estoy de nos falta? Acuerdo totalmente, sobre todo si estamos en un lugar público, como una universidad pública. Este es un lugar abierto, ¿no? Entonces, pero esto también es un desafío, porque hace con que el docente esté como, ¿no? Se deslocando para... Dislocando fuera de su confort, ¿no? Exacto. Con el inesperado, con otro público, que no es ahora el estudiante, pero ¿cómo se dice? El patíbulo para hablar y pontificar, ¿no? Exacto, pero por ejemplo, en esta iniciativa del cine, ¿no? Invitamos a los estudiantes, pero decimos, lleve a quien quiera, tu compañero, tu amigo, el papá, la mamá, quien quiera. Y muchas veces estamos ahí, ¿no? Con varios estudiantes de varias aulas, varias clases, pero la gente también de afuera. Y eso está muy interesante. Sí, porque te vinculas con otros expertos, con la sociedad, y entonces ahí realmente te abres a muchas realidades, a muchas verdades que te dicen la dificultad para construir consensos. Claro. Y la dificultad para hablar de el libro único, el concepto único. Exacto. Entonces ahí estamos en un proceso de co-construcción muy amplio. Pero claro que hay que planear, hay que definir muy bien el sujeto, el objeto, que el tema, cómo es esto. El objetivo, la finalidad. Exacto, pero pasa muy bien. Nosotros esta parte de enfocarte, no vemos la película juntos, cada quien la ve por separado, con el riesgo que tiene de que a lo mejor no hubo la concentración, pero con preguntas, con ciertos observables. Dime qué te pareció importante a ti y compártelo. ¿Qué viste? ¿Cómo lo viste? ¿Desde dónde lo viste? Entonces, pero siempre con unas preguntas centrales, ¿no? Unas preguntas que nos permitan integrar. Exacto. Que nos permitan integrar. Entonces, ¿por qué no haces un resumen, Isabela?
para nuestro auditorio un resumen de formas de aprendizaje jurídico activo que tú consideras que serían útiles, pues, para que las explore otros Dale. docentes. Yo creo que hablamos de un par de esas. Entonces, la aula dialogada, la aula con base en un problema, ¿no? La resolución de un conflicto, pero un conflicto que venga también Desde ellos. de los estudiantes, de su realidad. Eso es muy importante también, ¿no? Estas clases en otros espacios, ¿no? Me parece también interesante. Estas otras lenguajes, así que también trabajar con la película, pero también con la música, con un filme, ¿no? Y la música es muy interesante porque muchas veces hacemos esto también. Al empezar una clase, ponemos un video, video, que o un audio. Un audio o un video, ¿no? Con una letra de una música que sea envolvente e impactante. Y a partir de ahí, ¿no? Empezamos a hablar sobre el tema de la música y todo esto. Voy a dar un ejemplo. Bueno, durante la pandemia hubo una situación muy grave en Brasil, que fue una empleada doméstica, ¿sí? Que fue trabajar durante la pandemia con su hijo y salió para hacer cosas en la rua y dejó su hijo con su patroa, la empleadora, con su empleadora, ¿sí? A cuidar de su hijo. Bueno, con una desatención, el hijo salió a tomar un elevador, bueno, cayó de ahí y murió. Una cantante se dice acá, una cantora, que se llama Adriana Calcanhoto, hizo una letra de una música bellísima, con el nombre de este chico. Y bueno, fue algo muy impactante durante la pandemia, imagínate. Esta es una música linda, un clásico. Ese semestre recién tuvo una clase para hablar sobre este tema en derecho laboral, que es el tema del trabajo doméstico. Y las bueno, seguridad social que deben de tener. Exacto. Y empecé, ¿no? Escuchando con mis estudiantes esta música y nos reportamos a esta realidad. Y a partir de este caso empezamos a discutir todos los derechos, la relación, la regulamentación, todo esto de esta relación, que es una relación que en Brasil es muy común, el trabajo doméstico, no sé cómo se llama acá. Sí, el empleo doméstico. El empleo doméstico, ¿sí? Entonces ese fue un ejemplo muy impactante, muy doloroso, pero que vivimos juntos y esto, ¿no? nos abrió los sentidos para tratar de... Y para prevenir, que es lo más importante, es decir, dónde tenemos que estar mirando, cuáles son las cuestiones que realmente necesitamos legislar y generar procedimientos y protocolos, porque pensamos que un protocolo es una síntesis o una compilación, no, es la ruta de las acciones para evitar que esto suceda. Perfecto. ¿Puedo agregar una última cosa más? Que estaba pensando ahora, que es una figura que para mí me ayuda muchísimo en esta relación más próxima con los estudiantes. No sé si es común acá en México, en una clase, el docente tiene su asistente. Hay esto, la monitoría, el monitoreo. Mentorías o asistentes didácticos, aquí se les llama también adjuntos, pero no para dar la clase, sino para formarse didácticamente. Perfecto. Entonces, en mi universidad, ¿no? En la Universidad Federal de Bahía, hay un programa de monitoreo, que es exactamente un programa de iniciación a la docencia. ¿Sí? Entonces, yo tengo siempre en la clase un otro estudiante que ya hizo la materia y que está ahí, ¿no? A aprender. ¿No? Sería un poco esto, hacer una iniciación a la docencia, no da clases, pero está mediando este proceso, facilitando la relación entre los estudiantes, el docente, todo esto. Esto me parece un lugar muy interesante. Qué bueno que lo mencionas. Qué bueno que lo mencionas. Yo estoy en un cuerpo colegiado en la facultad que se llama Consejo Técnico y acabamos de aprobar hace 2-3 meses nuevas formas de titulación y una de esas formas de titulación es en apoyo a la docencia. Entonces, nos ilustra muy bien que en tu modelo educativo están buscando herramientas y procedimientos. Número 1, programas de iniciación a la docencia y luego también tenemos
está este otro programa que tiene la posibilidad de aplicar el cine, y tenemos otro programa que nos ayuda a ver cómo en tu universidad están favoreciendo una mayor, no solo horizontalidad, sino una nueva gobernanza didáctica en el aprendizaje, en el conocimiento mucho más comunitario. Entonces, francamente, Isabel, solo quisiéramos robarte estos últimos minutos para pedirte tu generosidad. ¿En qué podrías regalarnos un pequeño curso, un mini curso virtual de 10 minutos o algo así, para efectos de poder decir, esto es lo que ya nos estás diciendo, el trabajo doméstico es algo que te duele, ya nos dijiste tu amor y tu pasión por el derecho laboral, pero ¿cuál sería este mini curso que nos pudiera aportar en cuanto eh, al conocimiento open access gratuito, pero también tal vez para docentes en el sentido de cómo generar esta polidialogicidad, o cuál sería esa área que te duele y que tú dices, en esto yo me quisiera poner una pequeña meta para 2025? Bueno, ahora yo estoy encantada con estas clases de Derecho Educacional. En nuestra facultad esta es una disciplina, un componente curricular que es optatorio, no es obligatorio, ¿no? En la carrera jurídica. Derecho educativo. Derecho educativo, derecho educacional, derecho de la educación, no sé cómo se llama acá. Sí. Veríamos la traducción. Bueno, y ahí yo creo que podríamos sí pensar un mini curso, una charla sobre eso, porque me parece algo que no está siempre en los cursos de derecho. Muchas veces hacemos un curso de derecho y no conocemos la legislación educacional del país, ¿no? Y bueno, creo que ese es un espacio interesante de formación para actuar en los conflictos educacionales, pero también de formación docente, ¿no? Es un espacio interesante. Definitivamente. Fíjate que ahora un organismo mexicano que se llama CONACYT, que es el que se encarga de becas y de investigación, ha introducido justamente esta noción de ciencias jurídicas de frontera y le ha dado significatividad, es decir, el conocimiento para qué, cómo lo aplicamos, qué problemas resolvemos. Y creo que sí, las leyes están cambiando, a lo mejor no tan rápido como quisiéramos, pero lo que está cambiando más lento son las prácticas docentes, que son las que nos preocupan, nos ocupan. Y realmente, Isabela, es un privilegio, es un honor robarte estos minutos, la verdad. Y muchísimas gracias. Finalmente. Muchas gracias. Bueno. La tercera fue la vencida, queridos y queridas. Estamos con Isabel, gracias. Un privilegio amoroso, generoso, y hasta la próxima cápsula. Por favor, si este contenido les pareció de utilidad, ayúdenos con su retroalimentación, ayúdenos con sus sugerencias, comentarios, que sea un foro, el espacio que nos brindan las plataformas para colocar comentarios por debajo, para contactar a Isabela, para unirse a uno de estos ejercicios. Tal vez en el próximo Enfocarte sea una película justamente laboral. Vamos a invitarla a discutir Germinal con otro profesor de la facultad, y le agradecemos su generosidad, su tiempo, esperando ahora sí no soltarte, mantenerte. Muchas gracias a todas y a todos. Les esperamos en el mundo virtual y en el real. Exacto. Gracias.